Muy buenos días, queridos hermanos y amigos y quienes me escuchen en algún lugar. En esta mañana quisiera subrayar algo sumamente importante, que es que estamos como cristianos, estamos necesitando un encuentro distinto, un encuentro absolutamente profundo que no hemos tenido nunca todavía con el Señor Jesucristo. Porque en la observación de las cosas como van, si esto no te funciona en profundidad, ese Jesús muerto o histórico no te va a servir para nada con las cosas que se vienen. Por esto quisiera que veamos juntos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, como un testimonio del mismo Jesús rompe el estado de cosas de estos pobres discípulos, apóstoles, que habían quedado ahora a expensa del criterio y el juicio de sus enemigos, los fariseos, que habiendo matado a su líder, a su jefe, ahora van a seguir por los que quedaron, para erradicar esa multiplicación de la doctrina totalmente antimosaica de este Jesús de Nazaret. Y quiero que leamos para entender el cuadro de donde vamos a llegar al punto de reflexión. Nos encontramos entonces en la resurrección de Jesús y pasamos al versículo 11 del capítulo 20 de Juan. Hago lectura. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ya lo habían matado, lo sepultaron y se acabó todo. ¿Y los discípulos qué se hicieron? Todos se fueron a esconder al cenáculo, y allí en el cenáculo, donde había estado siempre Jesús en la última cena, allí entonces trancaron las puertas y se quedaron, no sé de qué manera, pero con un miedo tremendo, y lo dice acá, esperando que los judíos planifiquen la captura de estos seguidores que ya había sido eliminado. Por esto, a la mañana siguiente, el día domingo, dice, pero María estaba fuera, junto al sepulcro llorando, María Magdalena. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que los ángeles. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, el huerto o la quinta en donde estaba el sepulcro, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. Le conoció. Vieron que vivimos como si Él no estuviera. Y lo confundimos muy de seguido. No sabemos dónde está. Nos sentimos muchísimas veces tan solos, absolutamente solos, entristecidos y amargados porque Él no está.
Raboni, que quiere decir maestro, a él le decían rabí, viene a ser lo mismo. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Jesús ha resucitado y es el mismo y está consciente y conoce todo como lo conocía anteriormente de su muerte. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Se imaginan el cambio de María ahora? Que le escuchó y que Él le habló y le encomendó que vaya y cuente a los que están muertos de miedo, trancadas las puertas en el cenáculo, que el Maestro estaba vivo. Fue una revolución. Vean, cuando llegó la noche de aquel mismo día, domingo a la noche, ella lo había visto a la mañana. El primer día de la semana, dice acá la Biblia, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado abierto. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Un cambio total. Un cambio total. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados les son remitidos o perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Todo esto es realmente el centro, después de la muerte de Jesús, hasta ese cambio total de los discípulos. Les cambió la historia a cada uno de estas personas. Porque donde veían lo negro, lo totalmente imposible de detener, que era el enjuiciamiento y quizá también la persecución y muerte de parte de los judíos y de parte de Pilato, el gobernador romano. De pronto, solos, totalmente abandonados. Solo les quedaba el recuerdo de todo lo vivido. Habrán pasado la noche recordando, conversando, como cuando uno recuerda y conversa después de un ser querido que ha partido de este mundo. Cuenta las anécdotas, todo lo que se vivió, las cualidades, todo. Esa noche fue una noche de recordatorio, pero ellos no tenían, se les había olvidado, se les había borrado que Él les había dicho que iba a resucitar. Y volviendo un poquito atrás en el versículo 9 de este mismo capítulo 20, dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Eso no les quedó. Por eso no pudieron creer que podía resucitar. Lo dieron por pasado por este mundo y que ya no volverá más. Pero la Escritura, que ellos no la recordaron. Quizás la mayoría lo sabía como judío. No recordaron. Les fue vedado y velado. ¿A dónde nos dirigimos ahora?
Qué importante que es esto. Vamos a considerar ahora Jesús, primer paso que da, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, póngase bien ya a tiro, las puertas cerradas, trancadas, Jesús no necesitó que le abran la puerta. ¿Se imagina? Es como que de pronto nosotros tenemos que golpear una puerta para ver si nos abren. Ellos tenían las puertas trancadas y las puertas siguieron trancadas y Jesús estaba en medio de ellos. Propiedad de los cuerpos resucitados, que ya no tienen más la energía de su vida en la sangre. Ustedes habrán leído alguna vez que nos dicen las Escrituras que la vida está en la sangre. Tanto es así que hoy sabemos que para ver cómo está nuestro estado de vida o nuestro estado de salud, vamos a hacernos un análisis de sangre. Y ahí salta cuánto tienes de vida, cuánto peligra tu vida, o sea, cuánto ha disminuido tu capacidad de vida física. Y la vida psíquica está en la sangre. Y la vida de Cristo, y de paso te lo agrego, también entra en el circuito sanguíneo, en el torrente sanguíneo. O sea que se purifica, se santifica el cuerpo a través de la comunión íntima con el Señor, que el Espíritu Santo hace la obra. Y qué maravilloso es esto. El cristiano tiene una porción de vida junto a la vida natural que corre por el torrente sanguíneo, que es la señal de que estamos vivos. La vida de Dios también corre por ese torrente. Seguimos. Maravillosa palabra esta. Jesús aparece ahí. Las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos, un lenguaje que ya no entra en nuestra lógica de razonamiento. De pronto todos ven que ahí está parado Jesús. Los cuerpos resucitados ya están en una disonancia con la materia. No está en la misma sintonía que la materia, porque ya no tienen vida en sangre, sino que ahora es el cuerpo resucitado, es un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. ¿Qué me dice? ¿Y sabe por qué explico esto? Simplemente, ¿por qué? Porque esto es lo que nos espera a nosotros. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, yo le doy vida eterna y le resucitaré en el último día cuando yo vuelva. Maravilloso. Si no tenemos esta esperanza, estamos perdiendo el tiempo, mis queridos hermanos. Estamos perdiendo el tiempo porque no hay nada por delante. Y si nosotros no vamos a resucitar, entonces Jesús tampoco resucitó. ¿Por qué? Porque Él mintió. Porque lo que dijo no se va a dar. ¿Por qué? Porque Él no resucitó. El que cree en mí, yo le doy vida eterna y le resucitaré en el último día. Y Él, el primero que tenía la vida eterna y la expandió para que todo aquel que crea la reciba, ahora se muestra resucitado. El apóstol Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, vana, ridícula
es nuestra fe en Él. Porque creemos en un hombre, simplemente fundador de una religión. Y acá está la clave. Porque Él resucitó, es el único que puede volver de la muerte. La Biblia dice, los muertos no vuelven a la vida. Pero si murió y resucitó, venció la muerte, Él es el Señor de la muerte, por lo tanto, es el único que puede tomar contacto con nosotros. Y esto queda como esa expresión de que Jesús, cuando aparece a sus discípulos y se pone en medio de ellos, esa es la señal de que Él sigue haciéndolo después de 2000 años. Él lo sigue haciendo, pero en forma no ya con cuerpo espiritual, sino su espíritu solamente. Por esto es el fenómeno de aquellos que creemos en Jesús y nos unimos. Estamos como estos judíos apóstoles en el cenáculo, llenos de miedo, llenos de temor. El mundo nos invade por todos lados. No tenemos futuro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué haremos? Y vivimos totalmente divididos en dos mundos. El mundo de mi fe escondida, combatida desde afuera por quien se burla de nosotros por lo que hacemos o creemos. No cambia la situación. Es el mismo caso. La iglesia de Jesucristo hoy, de todo aquel que cree en Jesús, está bajo el miedo, el temor, muchas veces el terror de lo que viene. ¿Por qué? Porque le hace falta una visita de Jesús resucitado. Y esa visita está a nuestro alcance, porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra tiene que ser tomada por nosotros como un hecho ineludible. Él está. Lo que sucede es que como somos más carnales que espirituales, en la carne nunca experimentamos nada ni vemos nada. Pero esto, en cuanto entramos en ese lugar espiritual que nos ha sido concedido por la gracia del Señor, que es entrar en su presencia, entrar en su reino, aunque sea por un instante, ahí captamos que Él está presente. ¿Y cuántas veces nos hemos ido de un culto como este o distintas maneras de culto, en donde la alabanza, la adoración, la música nos trasladó, nos transportó y sentimos algo que nos embargó la emoción a tal punto que salieron lágrimas de nuestros ojos y dijimos, Señor, gracias por esto, gracias por lo... Él está ahí. No le puedes ver, pero está ahí. Y tu espíritu lo capta, tu mente no. Tus sentidos, tus 5 sentidos, no, pero Él está ahí. Y cuando nos juntamos y empezamos a alabarle al Señor en una alabanza exaltada, en medio de un grupo de verdaderos discípulos, creyentes verdaderos, y alabamos y cantamos, no va a tardar mucho tiempo en que va a haber algún que otro quebrantamiento de la mente, de la carne, y va a darle lugar. El Espíritu Santo dentro tuyo quiere abrirse paso y no puede, porque está taponado con tanta cosa fea y sucia de este mundo. Entonces, yo a veces observo que hay hermanos, hermanas,
que en un hermoso culto es como que de pronto son llevados por el Espíritu Santo a romper con ese circuito, con esa jaula de barrotes que lo tienen aprisionado en un montón de cosas, casos. Y el Espíritu Santo dice, pero rompe ahora. Y hace un gesto como que ahí quedó. Yo no sé si te pasó alguna vez, pero cuántas veces Dios quiere usar tu boca, tu lengua, tu mente, tu corazón, y no se lo presta. Préstame, ¿no ves que yo lo tengo? El Señor te dice eso cada culto. Vení al culto y préstame tu lengua, y préstame tu voz, y préstame tu canción. Préstame, yo necesito hablarles a todos. No, César, yo no presto ni regalo nada a nadie. Yo solo necesito de vos. Que vos necesites de mí, arreglate de alguna manera. No lo vamos a pensar, no lo vamos a decir, pero con nuestra actitud, eso sucede. Qué tremenda, ¿eh? Qué tremenda. ¿Saben por qué? Porque no nos podemos regocijar. ¿Por qué? Porque no le podemos aceptar que Él esté presente. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está muriendo por falta de fe. Porque nuestro espíritu está totalmente desinflado. Y lo que está inflado es mi personalidad. ¿Me buscan? Aquí estoy. Cuando el creyente ha sido llamado para decir, ¿a quién buscan? ¿Al Señor? Aquí está. Él mora en mí. Él vive en mí. Yo tengo alto nivel de relación con Él. ¿Por qué? Porque es a través de mi espíritu que está vivo, con su vida. Y porque es su vida que está en mí, es una sola vida. Yo le daré vida eterna al que creyere en mí. Es la vida de Él. Por lo tanto, ¿por qué hay tanta dificultad en conectarse con Él? Porque esa vida eterna anda tirada por el suelo. Porque no le damos tiempo. Cuando el Señor siembra la semilla, a la semilla hay que darle tiempo. No es lo mismo comprar una plantita que está con pimpollos prontos a florecer que sembrar una semilla de esa planta. Así que miren ustedes, dale lugar y dale tiempo, pero persiste en observar que ya está brotando, que ya está, y dale lugar, que se expanda, que rompa la corteza de la tierra y salga. Y el Señor se goza cuando uno de su iglesia, que lo hace de veras, no el verso del religioso, sino eso que sale de adentro, porque es consecuente con la verdad que lleva en la vida eterna que el Señor le ha regalado. Ahora, fíjense ustedes, y termino con esto. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Cómo necesitamos ver? ¿Cómo necesitamos ver? Pero ¿sabe? No vamos a poder ver a Jesús tal cual, pero podemos ver a Jesús en alguien que realmente está pasando un mal momento y sufriendo terriblemente algo que le está haciendo padecer y que puede venir después y contar su testimonio. Mira, la cicatriz que tengo, me pasó esto, y yo enmudecí, no levanté dedo ni puño al Señor, y ahora el Señor me sanó de todo, porque Él me participa de su alegría de haber yo pasado la prueba. Y uno recibe
ese testimonio como que estás viendo a Jesús. Ese tipo de cosas lo tiene que hacer el uno al otro. Por eso qué importante que es la reunión en la iglesia para alabanza y gloria de su nombre, para testimonio de lo que ha hecho en tu vida, para lo que sea. De esa manera vemos al Señor, sentimos su presencia. Y como termina acá, ¿qué pasó? Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No sintieron eso de que, qué milagro, qué bárbaro. No, sintieron el gozo porque es lo que están necesitando. Una cosa por dentro, algo que te cambie, porque ya no estás dudando tanto, ya estás creyendo más al ver al Señor. Y uno no lo puede ver en la naturaleza. En la naturaleza vemos el reflejo de su mano creadora, que nos lleva hasta la poesía de observar un paisaje hermoso. ¿Qué más? Necesitamos un encuentro nuevo con el Jesús resucitado para poder decirle a la gente: yo no entiendo lo tuyo, solamente sé que Jesús murió y resucitó, y por esto Él es mi Señor y mi Dios. Que el Señor los bendiga esta mañana.